¿Cómo están, estimados amigos? Mi nombre es Carlos Arenas Bazán. Yo soy abogado tributarista y este es su programa El Mundo de los Impuestos. El día de hoy, como en la mayoría de entregas, vamos a desarrollar un tema que ha sido fruto del pedido que nos hacen nuestros suscriptores y algunos alcances que nos hacen también en los comentarios que tenemos a través de las redes sociales. Vamos a hablar de la prescripción. La prescripción tributaria, que es una figura altamente tocada, altamente invocada, que en muchos casos se han tejido leyendas, se han tejido situaciones adversas, muchas de ellas totalmente falsas respecto a lo que es la prescripción. En ese sentido, lo primero que tenemos que tener en consideración es que la prescripción no es una forma de extinción de la obligación tributaria. Las formas de extinción de la obligación tributaria que contiene justamente nuestro ordenamiento jurídico, básicamente en el texto único ordenado del Código Tributario, es que extinguen la obligación tributaria, el pago, la condonación, la consolidación, la compensación y algunas otras resoluciones expresas por parte de la Administración Tributaria. Entonces, si la prescripción no extingue la obligación tributaria, ¿a qué se refiere esta figura? Fíjense, la prescripción no es una figura propia, exclusiva o única del código tributario o de la materia tributaria en general, sino que es una figura extraída del mundo del derecho en general y que en este caso lo vamos a aplicar en materia tributaria, ¿no? La prescripción tiene básicamente dos acepciones o dos formas. Por un lado tenemos a la prescripción adquisitiva y por otro lado tenemos a la prescripción extintiva. De lo que estamos hablando en este momento es de la prescripción extintiva, aquella que extingue no la obligación tributaria, pero que sí extingue la acción que tiene la administración tributaria, no solamente para cobrar, sino también para determinar, para sancionar y básicamente para poder ejecutar o solicitar el pago del contribuyente a la administración tributaria por una obligación que todavía no ha sido realizada. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la prescripción extintiva, dejemos la prescripción adquisitiva por otro lado, que es básicamente aquello que en el derecho civil, básicamente, se recurre para poder hacer la declaración de la propiedad de una persona. Una persona que es poseedor y ha pasado 5 o 10 años de buena o mala fe, según lo que dice el Código Civil, puede solicitar o puede tramitar que se le haga el reconocimiento de la propiedad bajo la figura de la prescripción adquisitiva. Esa prescripción la vamos a dejar de lado y vamos a ir a la prescripción extintiva, que es lo que tenemos en el Código Tributario. Y en ese sentido, muchos de nosotros debemos haber escuchado cuando a propósito de la prescripción extintiva te dicen, no, la SUNAT no permite que prescriba. Y en realidad es que la SUNAT tiene como tarea el no permitir que algo prescriba, porque la figura de la prescripción requiere de dos elementos componentes. No solamente requiere del transcurso del tiempo, que de acuerdo al artículo 43 del Código Tributario hablamos de plazos de 4, 6 o 10 años, dependiendo la situación, circunstancia o tributo que se quiera solicitar en prescripción. Lo que sucede con esta figura es que te exigen dos situaciones. Uno, que es el transcurso del tiempo, de acuerdo al artículo 43, lo que acabamos de mencionar. Y en segundo lugar, lo que te solicita es la inacción por parte del titular del derecho. Esta inacción por parte del titular del derecho, que significaría la no cobranza, que significaría la no determinación, que significaría la no imposición de sanciones por infracciones cometidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para que pueda invocarse la prescripción, es correspondiente o corresponde que el contribuyente pueda verificar si estuvieron los dos elementos componentes de la prescripción, el transcurso del tiempo y la inacción por parte del titular del derecho. Hay que tomar en consideración que la prescripción
es una solicitud o procedimiento no contencioso que tiene un plazo máximo de resolución de acuerdo al Código Tributario y en este caso también de acuerdo al TUPA de la SUNAT, de un total de 45 días hábiles para que éste sea resuelto. Si habiendo transcurrido este plazo no se ha resuelto la solicitud, no se puede aplicar el silencio administrativo positivo, sino que se presume que ésta ha sido denegada y a partir de ella se puede presentar un recurso de reclamación por denegatoria ficta a la solicitud de prescripción. Caso distinto, cuando te resuelven de manera improcedente, en este caso ya no se presenta una solicitud, perdón, un recurso de reclamación, sino iríamos a un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. En ese sentido, si nosotros quisiéramos resumir qué cosa es la prescripción es un mecanismo jurídico que imposibilita al titular de un derecho a ejercerlo. Es decir, ya no puedo cobrar, ya no puedo sancionar, ya no puedo determinar, como consecuencia del transcurso de un periodo de tiempo previsto legalmente y que en este caso el Código Tributario otorga plazos de acuerdo a lo que dice el artículo 43, 4, 6 o 10 años. Resulta bastante importante destacar que en la prescripción concurren dos elementos que ya los había mencionado antes, ¿no? El elemento objetivo, que estaría representado por el transcurso del tiempo, y el elemento subjetivo, que está referido a la inacción por parte del titular del derecho. Es decir, el titular del derecho no hizo absolutamente nada, por tanto, se presume o se prevé que podríamos entrar en la posibilidad de solicitar la prescripción. Ahora, cuando hablamos de la prescripción, estamos hablando de prescripción sobre acciones, sobre acciones básicamente y no sobre derechos. Es decir, sobre aquello que es una obligación. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosa es una obligación? Una obligación es el vínculo que existe entre las dos partes de la relación jurídico-tributaria, es decir, del acreedor y del deudor tributaria, ¿no? En ese sentido, una de las partes, en este caso la posición de la parte acreedora respecto a la posición de la parte deudora. Esta obligación contiene una o varias prestaciones que deben ser ejecutadas por el deudor a favor del acreedor y que consiste en dar, hacer o no hacer, ¿no? Obligaciones que también se encuentran dentro de los fundamentos del derecho tributario, por lo menos en lo que concierne a nuestra legislación. Y si ya tenemos claro qué cosa es una obligación, nos preguntamos qué cosa es la acción. La acción también puede ser entendida desde el punto de vista jurídico como el derecho que posee una persona a exigir legalmente en parámetros jurídicos el cumplimiento de una obligación, utilizando para tales efectos los mecanismos previstos por la legislación, las facultades, en otras palabras, no aquellas facultades que el Código Tributario le entrega a la administración tributaria en tributos internos o a las administradoras, a las municipalidades en tributos municipales. Muy bien, y cuando nosotros hablamos de los plazos, habíamos mencionado que hay plazos de 4, 6 y 10 años. 4 años que tiene la administración tributaria para determinar la obligación, así como la acción para exigir el pago, aplicar sanciones, entre otras, ¿no? Y 6 años en el caso de que el contribuyente no haya declarado, no haya presentado su declaración jurada, que es una obligación respectiva. Y en el caso de 10 años, cuando los tributos los cuales se vayan a solicitar la prescripción sean tributos retenidos o tributos percibidos. Bastante importante tomar en consideración que cuando el titular del derecho soy yo, contribuyente, para efectos de solicitar la devolución de un impuesto, la acción también prescribe a los 4 años. Importante mencionar que el cómputo del plazo de la prescripción empieza a contabilizarse al 1 de enero del año siguiente de realizado el hecho, ¿no? Por tanto, si hablamos de una declaración, por ejemplo, del periodo junio 2023,
El plazo prescriptorio empezará a correr a partir del 1 de enero del año 2024, 25, 26, 27 y el año 2028 se podría solicitar la prescripción. También es importante tener presente que en el caso de la prescripción no puede ser declarada de oficio. No puede ser declarada de oficio, sino que tiene que ser declarada de parte. ¿Ok? O sea, es el contribuyente quien solicita mediante una acción no contenciosa, mediante solicitud no contenciosa o procedimiento no contencioso, como lo deseen llamar, que se encuentra establecido en el Código Tributario. Es bastante interesante que podamos recordar una RTF de observancia obligatoria, que si bien es cierto es del año 2008, la 161 de la Sala 1 del año 2008, es muy importante en su contenido, puesto que nos dice que la notificación de una resolución de determinación o resolución de multa que son declaradas nulas no interrumpe el plazo prescriptorio de las acciones de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque al decir que es nulo, significa que ha habido un vicio, ¿no?, en la realización de esa determinación o aplicación de la multa. Por tanto, todos sus efectos quedan en cero. Al quedarse en cero es como que esa acción nunca se hubiera dado. ¿Ok? Y por otro lado, también me menciona la misma RTF que se suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la administración tributaria para determinar la deuda tributaria, aplicar sanciones durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. Situación que también se ha dado en una de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional respecto al plazo razonable, ya derivado no solamente al tema de los intereses moratorios, sino también a lo que significaría el plazo de prescripción, ¿no? Una sentencia en el cual quien había invocado ese derecho era la empresa Telefónica, ¿no? Una sentencia que causó mucho revuelo, pero que en realidad no se individualiza porque sea esta empresa telefónica, sino que esos parámetros que aclara, ¿no? Aclara el Tribunal Constitucional, no es que está creando nuevos supuestos, sino que está aclarando, también conciernen a que el contribuyente lo puede utilizar para efectos de plantear la acción de prescripción. En resumen, respecto a lo que hemos venido conversando en esa pequeña entrega, hay que tomar en consideración que la prescripción sí se da, que hay que verificar dos momentos o dos elementos, el objetivo y el subjetivo, es decir, el transcurso del tiempo y la inacción por parte del titular del derecho, que la prescripción es solicitada a instancia de partes y sobre todo un consejo, siempre hay que revisar los factores de la formalidad en las acciones administrativas, en los actos administrativos. Si algo ha sido notificado de manera errónea, esta tendría que retrotraerse porque sería nulo. Y esa causal de nulidad podría llevarnos a solicitar la prescripción de algunos hechos, tal como nos menciona esta RTF, esta resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria del año 2008. Muy bien, queridos amigos, espero que le haya servido, que le haya gustado, que sirva para afianzar conocimientos y si es así, por favor, les solicito que compartan ese material, que se suscriban a nuestro canal para poder seguir hablando de temas tributarios que nos conciernen, que necesitamos para poder mejorar en nuestro día a día a nivel profesional y a nivel personal. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Carlos Arenas Bazán y este es su canal El Mundo de los Impuestos.